Hola, muy buen día, queridos colegas que nos siguen aquí en Crevolution Magazine. En estas charlas acostumbradas que tenemos con mentes brillantes del ecosistema crediticio, hoy tengo la oportunidad de platicar con Alberto Pisicelli. Él es de Mercado Crédito. Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros y con lo que quiero empezar es preguntándote quién es Alberto Pisicelli. Gracias, Gabriel, y gracias a todo el equipo de ICM por la presentación y por este espacio. La verdad que un placer compartir con ustedes esta magazine que ya tiene muchos ejemplares y muchos profesionales han pasado por la revista. Así que un placer acompañarlos. ¿Quién es Alberto Pisicelli? Soy un profesional con más de 20 años ya en la industria de las cobranzas. Soy de los que comenzó a discar con el teléfono de línea y no existían los marcadores predictivos, así que no quiero delatar la edad, pero se imaginarán. Y la verdad que hoy estoy a cargo de todo el departamento de cobranzas y todo lo que requiere contactabilidad ahí en términos de televentas y algunas cositas más que estamos haciendo que van muy de la mano con la cobranza para todo el equipo de Mercado Libre en Latinoamérica, con base en México, Brasil y Argentina, y dando soluciones y soporte a todo el resto de Latinoamérica. Gracias, Alberto. Pues ya toda una trayectoria, ya como bien lo mencionas, de más de 20 años. En este tiempo seguramente pues, te ha tocado ver muchas transformaciones en la industria, pero quiero que nos centremos en esta parte que sin duda marcó un antes y un después, que es la pandemia, ¿no? En la parte del ecosistema crediticio, ¿tú viste alguna modificación en la industria de lo que era antes de la pandemia a lo que es ahora? Y también si tú viste algún cambio en los clientes que ahora tenemos, ¿no? Si sufrieron alguna modificación a raíz de estos eventos. Creo que particularmente lo que hizo la pandemia fue acelerar un proceso que ya se venía dando, porque todas las soluciones de pago digitales, por decirlo de alguna manera, no son post pandemia, sino que habían comenzado a desarrollarse previa pandemia. Las originaciones digitales, los pagos digitales, las wallets, las billeteras, todo lo que conocemos hoy como moneda común se agilizó y aceleró debido a la pandemia, pero creo que fue más un impulso que una transformación. Fue adaptarlo mucho más rápidamente por necesidad, que de otra forma creo que la adaptación hubiese sido más lenta, como la veníamos viendo previamente, ¿no? O sea, si bien fue, como tú lo dices, aceleró este procedimiento, realmente ¿tú consideras que en general el ecosistema crediticio estaba preparado para esta aceleración o se tuvo que ir implementando sobre la marcha? Bueno, es buenísima la pregunta, porque el que no estaba preparado tuvo que prepararse para seguir jugando, pues si no quedabas afuera de la cancha, ¿no? Estábamos preparados de alguna forma. Por ejemplo, no recuerdo exactamente los números, pero Mercado Libre mandaba N cantidad de paquetes por día y estábamos preparándonos para seguir escalando. La pandemia hizo que tengamos que en muy poco tiempo acelerar ese desarrollo para poder mandar el triple de paquetes de lo que se mandaba, y lo mismo pasó con otros grandes jugadores del mercado en términos de marketplace y todo lo que tiene que ver con comercio digital, ¿no? Creo que ahí esta transformación fue, al que no estaba preparado se quedó afuera del juego, y el que se estaba preparando tuvo que acelerar y poner todos sus recursos a desarrollar. Si uno me preguntaba, yendo bien a la industria de la cobranza, si veíamos la oportunidad de hacer cobranzas desde la casa, en forma remota, y la verdad que se pensaba como una posibilidad, como una alternativa, pero la pandemia nos obligó a, de una semana a la otra, poner a todos nuestros operadores a dar soluciones de cobranza que además requerían una empatía mucho mayor a lo que era habitual, porque era una situación extrema para todo el mundo, y particularmente eso era lo puntual, ¿no? Que no era en un lugar en particular, sino que era una cuestión a nivel mundial. Entonces la capacidad de adaptación y la flexibilidad creo que han marcado el camino para muchos para definirse entre el éxito y el fracaso, ¿no? Sí, muchas gracias, Alberto. Esto que mencionas,
la adaptabilidad que pudieron tener las instituciones en esa etapa fue fundamental para las que se pudieron, ahora sí, que continúen el camino y las que se quedaron. Tal cual. Hoy, y tocando un punto este tema, hoy en día instituciones financieras, empresas que se dedican a otorgar financiamiento, ¿qué tanto toman en cuenta la necesidad del cliente a la hora de diseñar sus productos crediticios? ¿Hay este diseño hoy de esos productos crediticios a la medida? Porque anteriormente pues era más por la necesidad de la institución de colocar. Hoy, en tu visión de experto, ¿cómo estamos en este tema? Creo que cada vez más, Gabriel, la competencia lo que hace es que cada vez más uno se empiece a preocupar por lo que realmente el usuario necesita y no lo que es más beneficioso, siempre obviamente con el balance, ¿no? Pero no mirar solamente el lado financiero del negocio, sino también ponerse del lado del usuario y entender cuál es la necesidad puntual del usuario, porque si no te quedas sin competir. Además de los bancos tradicionales, hoy se han sumado todas las fintech a la oferta de crédito y hay un público completamente distinto, un público que evolucionó muchísimo, un público que es financieramente cada vez más correcto. Financieramente correcto me refiero a que sabe cuándo y para qué tomar un crédito, sabe que si no lo paga tiene consecuencias. El público, el target al que las financieras y los bancos, hoy las fintech apuntan, se desarrolló muchísimo. Entonces, naturalmente eso hace que el negocio y el producto que uno vaya desarrollando y lanzando al mercado cada vez esté más orientado en el usuario final, ¿no? Que es el que te sube o te baja el pulgar al final del camino. Muy bien, y tú ves como una ventaja competitiva en las instituciones y en las empresas como la que tú representas, que tengan como centro de sus servicios financieros al cliente, que esto comparándolo con los métodos tradicionales de financiamiento del pasado, ¿lo ves como una gran ventaja competitiva? ¿Cómo lo ves? Sin lugar a duda, creo que hoy la empresa que no mira al cliente está perdiendo oportunidad de competir naturalmente con la que la mira, con la que lo mira, punto número uno, y con las nuevas empresas que se están sumando al mercado, punto número dos. Creo que es fundamental poner el foco en la necesidad del cliente y resolverle de manera más simple al usuario algo que tal vez hace unos años era normal, que era: yo necesito un crédito y tengo que llevar un montón de papeles y firmar un montón de solicitudes y demostrar prácticamente que no lo necesito. Hoy se hace mucho más simple. Hoy, a través de 2 clics en tu teléfono podés tener un dinero disponible y lo podés pagar en forma mensual con una misma tasa de interés prácticamente que tenías hace un tiempo atrás, con una burocracia mucho mayor. Entonces, hoy todas las compañías creo que están haciendo foco en simplificar sus procesos. Obviamente que hay un montón de cuestiones regulatorias y hay un montón de situaciones que hacen que algunas sean más flexibles que otras en términos de esa posibilidad de ampliar el negocio a algo más simple, pero creo que todas están con el mismo foco, ¿no? Desde aquellos que eran muy reticentes al cambio hasta las nuevas empresas que están naciendo ya de cara mirando puntualmente a la necesidad del usuario. Creo que si no, la empresa que no va por ese lado está destinada al fracaso, ¿no? En mi visión. Estoy platicando con Alberto Piciselli de Mercado Crédito. Oye, Alberto, hoy en día el uso intensivo de diversas herramientas y canales de comunicación, como es la inteligencia artificial, el WhatsApp, todo el machine learning, todo lo que hoy tenemos, ¿cómo está beneficiando la relación con el cliente desde el punto de vista de otorgamiento de crédito y de la gestión ya de servicio al cliente como cobranza? ¿Qué tanto le está beneficiando al cliente el uso masivo de estas nuevas herramientas o esto que estamos ya usando de manera más común? En nuestro caso, todo lo que vos mencionás, nosotros lo venimos utilizando hace mucho tiempo para crear el score crediticio del usuario. Nosotros tenemos un score que se compone por más de 15.000 variables, miramos 15.000 variables y en función a eso definimos el perfil del usuario al cual le vamos a prestar y qué producto le vamos a disponibilizar. Eso hace que sea mucho más ágil, que
como te decía recién, no necesitemos ningún tipo de firma digital ni analógica para que el usuario tenga disponible un crédito en su wallet, y que todo ese proceso se hace a través de variables de inteligencia artificial, score y demás. Entonces creo que toda la tecnología que podamos aplicar hoy en pos de beneficiar los procesos y agilizarlos es más que bienvenida. Si hablamos de cobranzas, naturalmente nosotros hoy estamos escalando prácticamente al 70% de nuestra gestión, la hacemos en formato digital, y la buena noticia de todo esto, que al principio era una gran incógnita, era cómo el usuario iba a responder cuando en vez de un operador telefónico, como estamos acostumbrados habitualmente, lo llame una máquina anunciándole que es un agente virtual o un bot o lo que fuese. Y la verdad que el usuario responde muy bien, porque el usuario quiere agilizar su situación. Hoy no se pone a conversar con el operador. Hoy, mientras vos le resuelvas y sea simple y haya podido llegar a la respuesta, que ahí está la clave, que le hayamos podido dar una respuesta sólida, algo preciso, al usuario cada vez le importa menos hablar con un operador o hablar con una máquina. Entonces eso hay que aprovecharlo. Siempre va a haber un gap que la tecnología, o por lo menos digo siempre, con la tecnología que tenemos hoy, todavía hay un gap entre lo que un operador puede ofrecer y lo que una máquina puede realizar, y ahí siempre vas a tener que, en nuestro proceso, cubrirlo con gente, ¿no? Con operadores físicos, pero creo que hay muchísimo para escalar en términos digitales y hoy lo estamos aprovechando muchísimo, ¿no? Es muy valioso. Gracias, Alberto. Y sí, también esto que mencionas, aunado a que hoy pues le cobramos a diversas generaciones, va desde el boomer hasta el centennial, lo que representa pues un reto, ¿no? Diría yo. ¿Cómo lo ves tú? Nosotros tenemos muy mapeado eso, y creo que es clave también tener el mapeo de tu base. Yo siempre digo, vos podés tener una Ferrari estacionada en la puerta de tu casa, pero si no sabes manejar una Ferrari no va a estar bueno, ¿no? Vas a tener que aprender, porque si no la vas a chocar. Con la tecnología pasa lo mismo, Gabriel. Si yo a un usuario que tiene más de 50 años y no está adaptado a usar ciertas tecnologías, digo más de 50, como puedo decir más de 30, no importa, el punto es la adaptabilidad a la tecnología, ¿no? No estás adaptado, no entiendo que vos no estás adaptado, y yo lo único que te hago es mandar un bot que te cuestiona situaciones y vos querés hablar con un operador y yo no estoy entendiendo ese mensaje, naturalmente el éxito no va a ser viable. Ahora, si yo tengo muy mapeada mi base de datos, primero entender qué rango etario, y el rango etario lo puedo, no hace falta tener la edad del usuario, sino que por el número de documentos ya puedo definir algún rango etario, de qué zona es, si tiene algún grado de estudio superior o no. Mapear la base para mí es clave para después entender cuál es la acción que me va a permitir llegar más rápido al éxito. No quiere decir que tal vez tenga que hacer más de una acción, pero es muy probable que yo entienda que si vos sos un usuario que me responde por canales digitales, probablemente cuando te tenga que ir a cobrar va a ser más fácil que tu preferencia sea un canal digital a un analógico. Si yo te voy a cobrar llamándote por teléfono y vos toda tu historia fue a través de medios digitales, ya sea mail o SMS o WhatsApp o lo que fuese, es muy probable que no tengas ganas de atenderme por teléfono. Y ahí es donde digo, hay que aprender muy bien a utilizar esa Ferrari que tenemos, ¿no? Porque la plata para comprar tecnología probablemente la tengamos todas las empresas, pero el know-how para cómo ejecutar con esa tecnología y sacarle y exprimirle todo el jugo es lo que a veces yo estoy viendo que muchos están con muchas oportunidades todavía, ¿no? Claro, Alberto, y qué bueno. Estamos, Gabriel, porque si no suena soberbio, pero estamos, porque creo que nosotros también aprendemos día a día de todas las nuevas tecnologías y nos falta muchísimo. Claro, Alberto. Y bueno, y ahora que tocas ese tema, me lleva a mi siguiente pregunta. Tú en tu calidad, en esta trayectoria que tienes, en esto que ahora estás incursionando y con la experiencia que tienes, hoy en día, hablando exclusivamente del cliente, viéndolo desde el punto de vista de otorgamiento de crédito y de la gestión de cobranza, ¿en qué aspectos de este cliente, los que nos dedicamos a esta actividad, tenemos que poner más el foco? ¿Cuál sería tu recomendación?
Yo creo que sin lugar a duda, como decía antes, la necesidad del cliente, en entender el cliente, en entender qué es lo que está buscando o necesitando ese usuario hoy. Tal vez yo tengo productos que se acomoden a esa necesidad del usuario, pero le estoy ofreciendo otros que no se acomodan tanto y por eso, al no conocerlo, el usuario se me va y convierte con la competencia, por decirlo. De la misma forma, cuando vos vas a hacer el abordaje en la cobranza, creo que si hay algo que nos enseñó a nosotros, por lo menos la pandemia, fue a tener una escucha activa muchísimo más cerca del usuario. Uno hablaba siempre en las capacitaciones de cobranza de construir puentes, de generar este rapport con el usuario y demás. Creo que la pandemia nos enseñó realmente a que la única forma que había de tener éxito era esta, ¿no? Y al costo que haya que asumir. Nosotros hemos tenido en la pandemia que apagar todos nuestros motores de cobranza y sentarnos con el usuario para decirle, bueno, dejamos un mes, acomódese y no me pague. Y después, debido a esas acciones que fueron por ahí un poquito en contra de los beneficios de la compañía, pero muy a favor de la situación que se estaba viviendo en el mundo, hicieron que después el usuario nos elija primero como alternativa de pago por sobre otros que iban a cobrar de la manera tradicional. Entonces, creo que cambió mucho eso y que hoy tenemos que tener muchísimo foco en que nuestra acción, ya sea de cobranza, de originación, de atención al cliente, sea customer centric, ¿no? Que siempre estés con el usuario en el centro de la atención. Muy interesante, Alberto. Quiero agradecer el tiempo que estás dando para Crevolution Magazine. Sé que tu agenda está muy apretada. Y para concluir, antes de despedirnos, ¿quieres agregar algo más? ¿Cuáles serían tus conclusiones? No, mis conclusiones son, creo que estamos viviendo un momento de cambio importantísimo en la industria. Esto, yo me escucho decir que estamos resolviendo el 70% de nuestra cobranza de manera digital y realmente es sorprendente porque vengo de la escuela, como te decía antes, del teléfono, ¿no? Yo cuando hacía cobranzas no existía el discador predictivo y después cuando arrancamos con un discador predictivo había cierta reticencia y había que las métricas iban para atrás porque no éramos efectivos hasta que entendimos cómo se manejaba un discador predictivo. Después pasó la era del discador predictivo y así fue sucesivamente apareciendo y aparecen nuevas herramientas y demás. Creo que estamos viviendo una transformación muy grande hoy. Todo lo que viene en materia de inteligencia artificial va a ser trascendental para la industria. No estoy de acuerdo con esas premisas que dicen que van a reemplazar la mano de obra, porque naturalmente creo que la mano de obra del personal idóneo no la va a reemplazar. Tal vez reemplaza en términos de volumen, pero hay una persona que tiene que enseñarle a una máquina a cuáles las pautas de negociación y en qué momento puedo ceder más o menos. Y siempre va a haber usuarios que necesiten dialogar con otro ser humano también. Entonces, mi visión hoy es agradecido, súper agradecido de estar viviendo este momento y de poder estar aprendiendo de este momento, pero siempre mirando hacia adelante de que vienen cosas que nos van a desafiar, así como nos han desafiado hasta ahora, y que son sumamente interesantes de ir viviéndolas, ¿no? Alberto, pues una vez más agradecerte que este espacio, estos minutos que le has dado al público de Crevolution Magazine. Te mando un abrazo y que tengas un muy buen día. Muchas gracias, Gabriel, a vos nuevamente y a la gente de ICM. Un placer estar con ustedes. Un gusto enorme. Gracias. Hasta luego.